Ya iniciamos. Vamos a tener una breve oración para nosotros seguir dando continuidad al estudio de, de la semana pasada. Inclinamos el rostro y oramos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ahora que lo vamos a hacer, pedimos tu dirección y tu guía. Por amor a Jesús. Amén. Voy a empezar a compartir el slide para iniciar con esto. Me confirma si lo ven ahí. Yo sé que lo están viendo porque yo tengo aquí otra pantalla. Como ustedes saben, la semana antepasada, perdón, iniciamos un seminario acerca de cómo interpretar el Pentateuco específicamente. Y nosotros vimos algunos elementos que hay que tener en consideración a la hora de interpretar el Pentateuco. Uno de ellos hablamos de la autoría de Moisés, hablamos también déjenme yo pasar el slide para básicamente, hablamos de la literalidad de Génesis del 1 al 11, de que si los eventos que se registran ahí son verídicos y cómo lo usaron los escritores, vimos los quiasmos, cómo identificarlo, vimos el métrico histórico gramatical y cómo se desglosa y cómo este método nos ayuda a nosotros a interpretar o a tener una aproximación de por qué razón el autor bíblico escribió lo que escribió y para quiénes lo escribieron. Vimos todo eso, básicamente. Hoy le vamos a seguir dando continuidad a la parte que sigue. Nosotros nos quedamos en los hechos históricos y como les decía, vimos la literalidad de Génesis del 1 al 11 y nosotros vamos a seguir trabajando eso. Hoy lo vamos a hacer otro argumento que tenemos a nuestro favor para verificar o validar que los capítulos de Génesis del 1 al 11 son verídicos. Una de las cosas que tenemos son las genealogías. Las genealogías, como su nombre lo indica, son cronologías de familiares, de personas que comparten un vínculo sanguíneo o parentesco. Esta genealogía es un argumento poderosísimo a favor de la literalidad de Génesis del 1 al 11. Oigan, esto es algo increíble. Quiero empezar, le voy a leer aquí algo que dice aquí, miren, la estructura Toledo del Génesis. La palabra Toledo significa genealogía. El propio libro de Génesis está constituido sobre 10 secciones llamadas Toledo, una palabra hebrea que significa generación, historia o descendiente. Cada sección comienza con la frase, estas son las generaciones de. Estas son las generaciones de Adán, las generaciones de Noé, las generaciones de... O sea, y ahí se nos presentan una serie de nombres, los cuales comparten un lazo o vínculo sanguíneo. Eso es muy importante porque si existe una genealogía, significa que esa gente fueron personas reales y existieron. Y si esas personas existieron, también deben existir los hechos. Si esa genealogía me confirman que Noé fue una persona literal, fue una persona real que existió en un momento histórico, significa que el diluvio es un hecho verídico, es un hecho real, un hecho histórico. Lo mismo en el caso de Adán. Si esa genealogía nos está diciendo que Adán tuvo hijos y que esos hijos tuvieron más hijos, significa entonces que la creación fue real porque la genealogía asume que Adán fue una persona real que tuvo descendientes. Esto es un argumento muy bueno para no decir que el Génesis del 1 al 11 es una parábola o son historias cananeas. Mírenlo aquí donde lo dice. Función. Esta estructura convierte los relatos como la creación o el diluvio en una crónica de personas continua y une la creación del universo directamente con la historia de la nación de Israel sin dejar espacio para fábula o que se consideren historias o mitos. Para nosotros, el elemento más poderoso, entiendo yo, y más llamativo, se encuentra en Lucas, porque en Lucas se nos presenta algo muy interesante, y es lo siguiente, que se enumeran los descendientes de Cristo,
Y es curioso que Mateo termina la descendencia de Cristo hasta Abraham, pero Lucas la lleva más para atrás. Y en el verso 18, 38 dice, y Lucas termina su lista diciendo, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Si Adán fuera un personaje alegórico, la genealogía de Jesús se rompería en algún punto entre la realidad y el mito. Al incluir a Adán en la misma lista que los personajes históricos, como David o Zorobabel, Lucas está afirmando que Adán fue un hombre tan real como el rey David. ¿Me captan el punto? Claro que sí, sigue. Lo que significa es, básicamente, que si Adán, que si Cristo existió, también lo tuvo que haber existido Adán. Básicamente. Eso es un argumento poderosísimo en favor a la hora de que alguien nos pueda decir a nosotros, miren, Génesis del 1 al 11 es mito. Y en Génesis 10 uno ve la descendencia de los hijos de Noé, pero en Hechos 17:26 el apóstol Pablo afirma algo muy interesante, que Pablo afirma que ante los griegos que Dios de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Y el verso también termina, y los esparció sobre la faz de la tierra. Esa expresión, lo esparció sobre la faz de la tierra, lo comunica directamente con Génesis 10, donde el Señor difuminó a todos, a los constructores de la torre por toda la tierra en función de su lenguaje, de su lenguaje básicamente. Esto es una referencia directa a la genealogía de Génesis 10. Para los apóstoles, la diversidad étnica y lingüística del mundo no era un accidente evolutivo, sino el resultado histórico de la descendencia de Noé documentada en la genealogía del Génesis. Pablo, en el capítulo 5 de Romanos y en Primera de Corintios en Primera de Corintios 15, él hace una analogía entre el segundo Adán y Jesucristo. Entre el primer Adán y Jesús. Y Pablo afirma de manera categórica que Adán es un hombre literal. Dice, como el pecado entró por un hombre, así por otro hombre vino la obediencia o la justicia. Noten que Pablo que está haciendo ahí lo que se conoce como una tipología. Pero para que haya una tipología, eso lo vamos a ver más adelante, el personaje debe ser un personaje real. Yo no puedo hacer la tipología de un personaje que sea alegórico. ¿Me captan el punto? Entonces, el hecho de que Pablo tomara el ejemplo de hablar del caso de Adán para trasladarlo a lo que va a ser Cristo, es una evidencia que dice que Adán fue un hombre real. Y si Adán fue un hombre real, la creación es real, la caída fue real, el diluvio fue real y la Torre de Babel fue un evento real. Para Pablo, si la genealogía del Génesis no fueran históricamente exacta, el sacrificio de Cristo perdería su fundamento legal y espiritual, pues no habría un pecado original que reparar. O sea, son implicaciones lógicas que nosotros estamos viendo de este texto a partir de que yo asuma que eso no sea así. Y otro argumento a favor, noten que solamente le estoy usando citas de la Biblia. Y lo hago así para que cuando hagamos este estudio nosotros tengamos fundamento bíblico sólido, para que después no nos digan, no, que ustedes se apoyan en Elena. Ustedes no, eso es Biblia, textos bíblicos. Por ejemplo, tú te vas a Judas 1:14 y te darás cuenta que Judas dice lo siguiente: Enoc fue el séptimo desde Adán. O sea, Judas cita y habla de Enoc, un personaje que se encuentra entre esos capítulos del 1 al 11 del libro de Génesis. También tú te vas a Hebreo 11, donde el autor de Hebreo cita a Abel, Enoc, Noé.
personajes que están dentro del marco de Génesis del 1 al 11. O sea, estas son evidencias que nos dicen a nosotros que no podemos pensar que Génesis del 1 al 11 es un mito. O sea, no lo podemos pensar. O sea, la Biblia da un testimonio bastante claro indicando que si esto fuese así, nosotros no tenemos un asidero bíblico sólido para nosotros partir de cierta doctrina. Y vamos al punto que más me llama la atención. En Génesis 3:15, también llamado como el protoevangelio o primer evangelio. Dice aquí, si asumimos la idea de que Génesis 3 es un mito leyenda, esto sería lo siguiente, las siguientes implicaciones de yo asumir esto. No existiría la idea de pecado. No habría necesidad de un salvador. Y no tendrían sentido los pactos hechos con los patriarcas. Sencillo. O sea, si yo asumo que Génesis 3 es mito, ¿bajo qué base se le da la promesa a Adán de que un descendiente de él vendría? ¿Para qué vendría un descendiente de él? Por ejemplo, o sea, ¿cómo nosotros podemos hablar de pecado si Génesis 3:15 es un mito? O sea, ¿cuál sería nuestro fundamento bíblico para yo decir, o sea, para yo decir básicamente dónde dónde pecado? Ajá, dale, Alfredo. Moisés, si Génesis 3:5, si Génesis del 1 al 11, perdón, es un mito, hay muchas cosas que son mitos. La creación es un mito, el pecado es un mito, la caída es un mito, la persona de Dios es un mito, el Espíritu Santo es un mito. Óyeme, la creencia cristiana entera es un mito. No, y que básicamente, ¿qué te plantea el cristianismo de manera llana? Nuestros primeros padres pecaron y por lo tanto necesitamos un salvador, o tú necesitas un salvador que te saque de esa condición porque tú mismo no puedes salir. Entonces, si yo asumo eso, yo no tengo pecado. O sea, si quitamos Génesis 3, ¿de qué yo voy a acusar a Caín? ¿De qué yo voy a acusar a los antediluvianos? ¿De qué yo voy a acusar a Abraham? ¿De qué yo voy a acusar a Sodoma y Gomorra? O sea, ¿de qué yo voy a acusar? O sea, ¿bajo qué base yo voy a acusar a alguien si lo primero que me presenta la Biblia como el inicio del mal en la tierra, claro está, es Génesis 3? O sea, que hay una lógica intrínseca en la Biblia que yo no tengo que sacar la cita, sino son las implicaciones de yo asumir que eso fuese así. No hay una correspondencia bíblica. Y peor aún, ¿cómo nosotros justificaríamos la venida de Cristo a la tierra? Su vida, la vida santa que vivió y su muerte en la cruz, ¿cómo la vamos a justificar? Si en Juan 4:42, Hechos 5:31 y segunda de Timoteo 1:10 nos presenta que necesitamos un Salvador que nos redima de pecado. Por ejemplo, si tú buscas Romanos 5:12, 15, 17 y 18, te darás cuenta que producto al pecado, aquí Pablo está haciendo una tipología y señala que por uno entró la muerte, entonces por uno viene la vida, pero por uno entró el pecado, pero por otro viene la justicia. Pero nota que para que venga la vida y la justicia debe existir el pecado y la muerte. Pero si partimos que es un mito y eso no existe, ¿sobre qué base viene lo otro? Porque la justicia y la vida son consecuencia de un efecto que pasó. Y evidentemente, en términos de pacto, los pactos que Dios está haciendo con el hombre para que pudiera venir ese descendiente no tendría sentido. O
sea, ¿por qué motivo Dios le pediría a Abraham, vamos a hacer una nación grande, si no fuera a traer, que eso fuera el vehículo para que venga el Mesías? O sea, no hay una razón. Miren, y me voy a parar aquí porque yo entiendo que esto es muy importante. Esto le quita la razón de ser a todo. Si ese capítulo no tuviera un asidero real. ¿Me captan el punto? Y no voy a abundar mucho en eso porque aquí tenemos, luego que salimos de ese punto, entiendo que hay una llave 3, que es el santuario y la tipología. Santuario y tipología. Señores, no podemos analizar de manera correcta el Pentateuco si ponemos de lado la doctrina del santuario y no dominamos la tipología. No sé si ustedes se acuerdan cuando la lección del trimestre pasado, uno estaba hablando acerca de Josué, y hubo una lección muy interesante, en verdad bastante interesante, acerca de tipología bíblica. Y a mí me pareció muy bueno porque la Biblia a lo largo de todo del Antiguo Testamento, lo que nos está enseñando básicamente es cómo nosotros podemos, en un momento, cómo nosotros podemos ver en los personajes bíblicos alguna cualidad o característica en términos limitados, claro está, pero verlo de manera más amplia en la obra de Cristo. Entonces le quiero leer brevemente lo que se define como tipología bíblica. La tipología bíblica es una herramienta de interpretación fundamental que se basa en la creencia de que Dios diseñó ciertos eventos, personas o objetos en el Antiguo Testamento que sirven de maquetas o prefiguraciones de realidades más grandes en el Nuevo Testamento. O sea, desde el Antiguo Testamento Dios va trabajando con nosotros, dándole dislumbre de cosas, pero que ya en el Nuevo Testamento lo vemos de una forma más amplia. Lo vemos de una forma más amplia. Y aquí señala algo, en términos sencillos, el tipo es la sombra, el modelo original, y el antitipo es la realidad, entre paréntesis, el cumplimiento en Cristo o su iglesia. ¿Entendieron básicamente el punto? Por ejemplo, aquí ustedes tienen un caso, un tipo o sombra sería el cordero, el cordero de Pascua. Ahora, cuando nosotros analizamos ese cordero de Pascua, sabemos lo que significa. Ahora, el cumplimiento amplio y total es cuando Cristo muere en la cruz del Calvario. O sea, con este elemento en el Antiguo Testamento se nos está explicando en forma llana, sencilla, en qué consiste la obra de Cristo o en qué consiste la obra de esa persona que va a venir a llevar eso a cabo en plenitud y en totalidad. ¿Sí? Ahora, yo quiero presentarle las características de la tipología bíblica. ¿Cuáles son las características que debe tener un evento para que podamos considerarlo tipológicamente, para poderlo considerar tipológicamente? La historicidad del evento, que significa persona, evento, debe haber sido una realidad histórica real en el Antiguo Testamento. No es una alegoría o un mito. No, por ejemplo, el cordero del sacrificio fue un animal real. Significa que lo primero es, para yo relacionar una tipología, es que el elemento que yo esté relacionando sea algo real, algo que existió. No puede ser alegórico. El 2, tiene correspondencia sustancial. Esto significa
que que debe existir similitud o analogía clara entre el tipo y el antitipo. Ambos comparten un principio o función en común. Y le pongo como ejemplo ahí el sacrificio del cordero y el sacrificio de Jesús. Por un lado, el sacrificio del cordero lo usaban los israelitas para expiar sus culpas, pero Cristo, como realidad última, hace la misma función, pero de una forma más amplia. Y aquí lo vemos en el tercer concepto: escalamiento, entre paréntesis, aumento. El antitipo siempre es superior al tipo, siempre. El cumplimiento es más glorioso y tiene un alcance mayor que el modelo original. Si el tipo era local y temporal, el antitipo es universal y eterno. Y nuevamente volvemos a ver aquí. Por ejemplo, el cordero podía salvar a una sola persona, pero en el caso de Cristo vemos que su sacrificio salva todo lo que quiera. Y por último, el diseño divino, la conexión, no es una coincidencia literaria. Se cree que Dios ordenó deliberadamente el tipo para enseñar una verdad sobre el plan de salvación. O sea que es muy bueno, porque ya desde el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento, nosotros vemos prácticas que podíamos irle extrapolando a lo que Cristo iba a hacer en la cruz y todo el impacto. Incluso el pensamiento adventista lo ve así cuando analiza, por ejemplo, el día de expiación. Es sobre la base de Levítico 16 y cómo tipológicamente se dan elementos similares con Daniel 8. ¿Sí? Hasta el momento me están entendiendo o tienen alguna pregunta o algo. No, todo bien, estamos bien. Sí, dale. Ahora, la tipología bíblica como una herramienta para interpretar el Pentateuco. La tipología bíblica actúa como una llave maestra, un lente que transforma las cosas que parecen crónica antigua o leyes obsoletas en un plan profundo de salvación. Y aquí les presento algunos elementos que me parecen interesantes. Noten algo aquí. Un enfoque cristocéntrico. O sea, y aquí entra el papel del tema del santuario, pero eso lo vamos a ver más adelante. Sin tipología, el Pentateuco puede parecer una colección de reglas, rituales y genealogía. La tipología nos permite ver a Cristo, que es el centro de cada libro. O sea, cuando yo veo el Pentateuco, una forma de yo tener una correcta interpretación, entendiendo que todo tiene un enfoque cristocéntrico. Si yo me pierdo en ese aspecto, señores, tengo problemas y no voy a tener una interpretación correcta. Porque recuérdense que todo lo que está ocurriendo en el Nuevo Testamento es para ir sentando la base y para darle idea al lector de lo que Dios estará haciendo en la persona del Mesías, en este caso de Cristo. Entonces, como yo veo que se vaya analizando y los eventos que se vaya dando en el Antiguo Testamento, eso me va preparando a mí para yo entender mejor la obra del Mesías en mayor plenitud. En Génesis, Adán es una especie de Cristo como representante de la humanidad. Tú tienes a Isaac en lugar del carnero. Tienes a Melquisedec, un ejemplo de un tipo de Cristo. Tienes a José, un tipo de Cristo también. Por las condiciones que se da. O sea, en el Génesis, tú te das cuenta que todo apunta a Cristo. En Éxodo, por ponerle un ejemplo, Éxodo 12, nosotros tenemos el Cordero Pascual, que es un tipo de Cristo. Si tú te vas a Levítico, te darás cuenta que ahí se presentan los sacrificios, pero también tú ves la función de los sacerdotes, y un sacerdote es un tipo de Cristo. Si tú te vas a Número, por ponerte un caso, la serpiente que Moisés levantó en el desierto era un símbolo de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a Juan 3:14, él la aplica a sí mismo. Y es interesante porque Juan 3:14 está en el contexto del famoso Juan 3:16. Y él usa ese ejemplo del Antiguo Testamento y se lo aplica a él. Y en Deuteronomio
Moisés también era un tipo de Cristo. Moisés dijo en una ocasión, y Jehová levantará los profetas como yo. Y eso es una profecía que se aplicaba en Cristo. O sea que los 5 libros del Pentateuco tienen como figura central al Mesías. O sea, si no lo interpretamos de esa forma, vamos a tener problemas. Muchos lectores, y aquí es que quiero hacer un hincapié, cuando ya yo entiendo el tema de la tipología, entiendo el tema cristocéntrico, me doy cuenta ahora, la ley de Levítico, considerada por muchos que todas son rituales, muchas son ceremoniales, etcétera, y eso ha traído un sinnúmero de interpretaciones. No vamos a abordar en este momento, solamente lo que vamos a señalar es lo siguiente. Dice, muchos lectores se pierden en Levítico debido a la complejidad de los sacrificios. La tipología ayuda a interpretar esto correctamente al enseñar que no eran ritos mágicos, eran lecciones objetivas. El pecador ponía su mano sobre la cabeza del animal, entendía que el pecado produce muerte y requería un sustituto. Eran temporales. La tipología te ayuda a distinguir entre la ley moral y las leyes ceremoniales, y que perdieron su vigencia cuando llegó el antitipo, Cristo. Y es muy interesante porque cuando tú analizas eso, tú te das cuenta que el Levítico es un libro de leyes. Ahora, en función de cómo tú las clasifiques, tú podrás entender cuáles fueron vigentes hasta que vino Cristo y cuáles no, básicamente. Por otro lado, tenemos otro aspecto en el tema del santuario, donde señala, se revela el plan en etapa. El Pentateuco no solo habla del pasado, sino que a través de la tipología del santuario revela la salvación en etapas. Por ejemplo, nosotros sabemos que cuando analizamos el santuario, nos damos cuenta que la enterrada, y dicho sea de paso, en función de la persona, y me voy a explicar a qué me refiero con la persona, el santuario tiene varios simbolismos tipológicos. Me explico. Para un pecador, ¿qué representaba estar a la puerta del santuario? No en la puerta del atrio, perdón. Para el pecador representaba o podía representar la necesidad de un salvador. Él reconocía que había pecado y por lo tanto va a un lugar. Cuando él entra al atrio y sacrifica su animal, ahí él tiene la justificación por la fe. Luego se bautiza en el lavacro. Y luego que pasa ese proceso de justificación por la fe, pasa al lugar santo, donde se purifica. Ahí tú tienes pan, tienes intercesión y tiene luz en tu corazón. Pero esa luz está inflamada por el Espíritu Santo. Nota que ahí se da el proceso de santificación en el lugar santo. Y cuando tú vas en el lugar santísimo, ya ahí se está haciendo la obra de juicio. Noten cómo tipológicamente, desde el punto de vista de una persona arrepentida, el sentido puede simbolizar eso. Ahora, desde el marco de Cristo, eso tiene otras implicaciones. Por ejemplo, que Cristo esté en la puerta del atrio significa su vida perfecta. Cuando pasa al altar del sacrificio, evidentemente implica su muerte en la cruz. Luego tú vas al lavacro, esa es su resurrección. Y cuando él entra al lugar santo, ahí tú lo ves como sacerdote, donde él está oficiando, mantiene el aceite, mantiene echando el aceite para que la lámpara esté encendida, pone los panes constantemente y está intercediendo por ti. Y luego pasa al lugar santísimo, hace una obra de paso, un pasapapel de sumo sacerdote. Noten cómo cada elemento presenta las etapas de la salvación desde diferentes puntos de vista. ¿Me captan el punto? Amén, amén, sí. Y 4, conectar la historia de Israel con la experiencia del creyente. Es interesante que la historia del pueblo de Israel tipológicamente nos sirve para nosotros poder comparar la experiencia del cristiano actual. Y básicamente nosotros tenemos que los israelitas salieron de Egipto,
Ese podría ser, o podríamos decir que en una especie de esclavitud del mundo. El éxodo es la liberación. El desierto es el tiempo de prueba y crecimiento espiritual hasta llegar a la tierra prometida. Si ustedes se dan cuenta y ustedes lo analizan ahora, Cristo nos saca del mundo. Uno se bautiza, uno está viviendo su desierto, creciendo espiritualmente, santificación, para recibir la tierra prometida. O sea, la experiencia de Israel en el Pentateuco, tipológicamente es la misma que presenta el creyente que acepta hoy a Cristo. La misma. En principio, claro. Y por último, tenemos el santuario, que ustedes saben que todo, todo funciona, todo engranaje, toda doctrina bíblica, por lo menos adventista, tiene su base en santuario. Todo, incluso la hermana Juan señala, por señalar una cita, que no hay un texto que tenga mayor fundamento en el credo adventista que el texto de Daniel 8:14. Todo dormir te sientas tardes y mañana y el santuario será purificado. O sea, la base del adventismo es santuario. Y a partir de esa comprensión de santuario es que salen todas las verdades distintivas y representativas que tenemos. ¿Me cantan el punto? Amén, amén. Entonces, como ustedes saben, el santuario, sus elementos nos explican el proceso de redención en etapas, para no abundar mucho. En la Biblia nos daremos cuenta que desde Génesis el Señor está apelando a un encuentro con nosotros. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el Génesis, que cuando usted analiza las características del jardín del Edén, fue el primer santuario en la tierra. Incluso cuando el Señor le dice a Adán y Eva que tienen que labrarlo, que tienen que labrarlo y cuidarlo, son la misma expresión hebrea que se le daban a los sacerdotes con respecto al santuario, de cuidarlo y guardarlo. O sea, el mismo hebreo, es la misma palabra hebrea para dos casos. Pero en el Edén se da el caso de que Adán, como sacerdote, estaba delante de la presencia de Dios. Sí, tú estudias, por ejemplo, Éxodo, y te darás cuenta que en Éxodo 25 el Señor le dice a ellos que quieren habitar con su pueblo. Eso lo conocemos. También tú tienes Levítico, que te habla del diseño del santuario y de todos los detalles respecto a todas las características del santuario, como su manejo, los sacrificios. Y ese es el libro que más se enfoca en santuario. Y te habla del Yom Kippur, que es el corazón. Cuando uno analiza, cuando uno le hace un quiasmo al libro de Levítico, uno se dará cuenta que el centro del libro de Levítico es Levítico 16, que es el Yom Kippur. O sea, ahí estamos viendo que en esos tres primeros libros están saturados del lenguaje del santuario. Y evidentemente el libro de Números, el libro de Deuteronomio, por supuesto. Herramientas. La doctrina utiliza tipología para conectar realidades históricas del Pentateuco con el Nuevo. El tipo, que es lo que se ve en el Antiguo Testamento, y luego el antitipo, que es la realidad. ¿Sí? La ley. Aquí no voy a abundar mucho, que nosotros conocemos el concepto de estar como la ley, y era como le decía ahorita, aquí no hace la pregunta de cómo nosotros, cómo estas leyes sirven de herramienta para interpretar el Pentateuco, y yo le hacía una clasificación. Yo entiendo que hay que dividirla o clasificarlas, porque cuando usted estudia toda la ley mosaica, por ejemplo, se darán cuenta que había leyes rituales, leyes morales, leyes civiles, leyes sociales y leyes de salud, entre otras leyes. Entonces, nosotros debemos distinguir cuáles son esas leyes para así nosotros saber con exactitud cuáles fueron, cuáles están vigentes y cuáles no. Por ejemplo, aquí tenemos la ley moral. Fue escrita con el dedo de Dios y su función tiene un fundamento ético. Explica por qué Dios juzga a las naciones y por qué el ser humano necesita redención. O sea, si eso es cierto, esa ley no puede ser abolida, porque eso me dice cómo yo debo manejarme o comportarme para con Dios. Entonces, tenemos la ley ceremonial, que fue escrita por Moisés en un libro, que eran parte de Éxodo, Número y Levítico,
y es la maqueta del Evangelio. Contiene leyes sobre purificación, fiestas y sacrificio. O sea, con esas leyes yo tengo una idea básica de qué va a ser Cristo, como hablamos ahorita. Y aquí le puse un cuadro, me pareció muy interesante, con respecto a los tipos de leyes y sus interpretaciones. Miren, por ejemplo, aquí, ley moral, revela el carácter inmutable de Dios y define el pecado. Leyes ceremoniales, señala hacia la obra futura de Cristo tipológicamente. Mira, leyes judiciales y civiles, aplica principios morales a la sociedad israelí en un contexto histórico. Y la ley de salud, eso se encuentra en el Levítico 11 y Deuteronomio 14, enseñar que Dios se interesa por el bienestar físico como parte de la sanidad, de la santidad. O sea, cuando yo tengo todo el principio claro, a la hora de yo analizar una ley en el Antiguo Testamento, debo tener en cuenta qué tipo de ley yo estoy estudiando para así tener un mejor abordaje. Y por último, ya para concluir esta parte lo voy a resumir. Y es la gran controversia. Señores, miren, usted no puede estudiar ningún texto de la Biblia sin tener en cuenta la gran controversia. O sea, si usted estudia un texto aislado del conflicto o del gran conflicto, usted es posible, es casi seguro que usted tenga una interpretación equivocada del texto. Porque todo lo que está pasando en la Biblia es sobre la base de un gran conflicto. O sea, aquí es que se le está dando continuidad a un conflicto que ocurrió en el cielo. Entonces, en ese orden, cuando yo estoy estudiando el Pentateuco, yo debo de entender que lo estoy haciendo de base en un conflicto del bien y el mal, donde el ser humano son actores durante ese proceso. Y por ejemplo, ahí tenemos algo, o sea, miren, sin la doctrina del gran conflicto, la caída de Adán y Eva parecería un castigo desproporcionado por comer una fruta. O sea, si yo no tengo en mente ese punto, Génesis 3:15 se interpretaría como la declaración formal de una guerra. Dios anuncia que habría enemistad entre la simiente de la mujer y la serpiente. Todo el resto del Pentateuco es la historia de Satanás tratando de destruir esa simiente y Dios de preservarla. La caída se entiende como el momento en el que el conflicto se trasladó del cielo a la tierra y el ser humano se convierte en el objetivo de disputa. O sea, si yo no lo veo desde el lente del gran conflicto, yo no voy a entender eso. Sí. Por ejemplo, vindicación del carácter de Dios. Satanás acusa a Dios de ser tirano, cuyas leyes son imposibles de guardar. El Pentateuco ayuda a desmentir eso. Cuando usted ve, por ejemplo, la ley del Sinaí, se interpreta como un conjunto de cargas, sino como una constitución del reino de Dios. Al dar leyes, Dios está mostrando que su gobierno se basa en principios de amor y de justicia y no en un capricho. Otro punto importante, la paciencia de Dios. Los relatos de las rebeliones de Israel en número muestran un Dios que sufre con las fallas de su pueblo, vindicando su carácter misericordioso frente a las acusaciones de la crueldad. Pero notan que todo es bajo el lente de ese gran conflicto. Todos los fenómenos que se dieron, que se dan y se están dando y se darán es sobre la base de un gran conflicto, donde en función de las acciones que yo tome, Satanás puede acusar a Dios o no de ser tirano. Y evidentemente el santuario como la estrategia de guerra, el Levítico. La doctrina del gran conflicto explica por qué el sistema de sacrificio en Levítico es muy detallado. O sea, cuando yo analizo el libro de Levítico desde el marco de vista del gran conflicto, yo me doy cuenta por qué razón Dios es muy meticuloso y le quiere imprimir en la mente, le quiere dejar claro a la persona lo contaminante que puede ser el pecado y sus consecuencias. Y ya ustedes ven el tema de la expiación y todo el proceso que se tenía que hacer. Y por último, el libro
el Deuteronomio, específicamente el Pentateuco, y desde el ente del gran conflicto, tú puedes ver la doctrina del libre albedrío, donde Dios pone de qué bando tú quieres elegir, pero nota que detrás siempre hay una guerra. Y en función del bando que tú escojas, o tú eres enemigo de Dios, tú eres aliado con Dios. Eso se puede ver en Deuteronomio, donde el Señor le pone las bendiciones y las maldiciones en función de la decisión que ellos tomen. ¿Trataron el punto? Claro que sí, Moisés. Y nada, señores. Nítido, nítido. Eso, Todo entendible. wow. Y nada, básicamente, ese fue el seminario. Ese fue el seminario completo. Excelente, Como Moisés. era 52 slides, pero gracias a Dios lo pudimos hacer en dos encuentros. Eso es todo. Esas son las claves que yo creo que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de nosotros poder abordar un texto del Pentateuco para uno tener una correcta interpretación de él. Es cuanto, hermano mío, eso es todo con respecto a esa intervención. Todo muy bien. Hubo un momento que tú dijiste que cuando estaba hablando, que fue lo que hablamos en la primera parte del seminario, y es que sin algunas cosas que están ahí de la palabra de Dios, sin esas cosas, no se puede avanzar más. Como tú estabas diciendo, que si Adán no existe, todo lo otro de ahí para allá no es verídico, es decir, que se convierte en mito todo. Entonces, es bueno tener eso en la base y como tú estabas diciendo, que sea con base bíblica, porque a veces es un poco difícil. Pero debemos pensar o saber que quizás no van a decir, no, porque Dios no existe, pero no nos van a decir, no, porque si no existe tal parte de la Biblia, ¿entiendes? Claro. Pero, independientemente de eso, no pueden hablar de que Dios no existe, pero cuando un ateo dice Dios no existe, tampoco puede probar su teoría, que al final de cuentas sigue siendo teoría. Sin embargo, la palabra de Dios o los escritos bíblicos no son teoría porque la historia está ahí. Porque hay muchas cosas que están en la historia, quizá no esté directamente el diluvio, la Torre de Babel, pero sí están esos pueblos que se mencionan ahí. Entonces, de una forma u otra, no deja de que sea verdad, aunque no se quiera creer, pero no deja que sea verdad porque los pueblos están ahí. Eso es lo mismo cuando existe ¿cómo te diría? Un, mito, no un mito, sino como una parábola o algo que se habla de un pueblo, no, porque en tal lugar aparece tal y tal cosa o hay tal y tal cosa. Uno como cristiano no puede decir, sí, no aparece y cosas, pero el mundo no puede decir, no, que no aparece porque el lugar está ahí. Eso mismo sucede con las cosas de la Biblia. No se puede decir, no, que no existió Adán, que no existió la Torre de Babel, pero los pueblos que estaban ahí, que se mencionan en la Biblia, están ahí o estuvieron ahí históricamente. Es decir, no se puede decir, eso es mentira, porque ahí están los pueblos que hay. Entonces, es un poco, pero la cuestión de los ateos que dicen que Dios no existe, pero su teoría de la evolución y del Big Bang tampoco la pueden comprobar, porque al final de cuentas es una teoría que no es comprobable. El Big Bang no es comprobable, al igual que la teoría de la evolución no es comprobable, aunque como seres humanos evolucionamos intelectualmente y manualmente y quizá un poco físicamente, pero en sí no se puede probar porque tampoco se puede probar de que salimos de una célula y esa célula se convirtió en un renacuajo y ese renacuajo y así y se fue evolucionando porque no hay prueba de nada de eso. No realmente, y te voy a ser sincero, yo leí un libro que decía que hay que tener más fe en creer
en la evolución que tú crees en creacionismo, hermano mío. O sea, hay que tener más fe. Los que creen en evolución tienen más fe que nosotros que creemos en creacionismo. Por quizás posiblemente por algunas imprecisiones y eso. El tema está, como tú mencionabas, es que nosotros tuviéramos una base bíblica para que cuando nosotros escuchemos algo, nosotros podamos decir, mira, pero tal texto dice eso, tal texto dice lo otro. Y también a nosotros personalmente, pues nosotros podemos interpretar un texto, pero quizás no tenemos las ideas de algunas cosas y eso nos puede llevar a una mala interpretación del texto. ¿Tú ves? Entonces, en ese orden, Alfredo salió. Leonardo, muchísimas gracias por entrar y tirar el view. La semana que viene, hermano mío, vamos a estudiar el don de lengua. Ay. Sí. Abraham, te voy a hacer tu historia, te voy a hacer tu historia. Abraham me contó que él se encontró con una persona. Entonces, cuando Abraham se encontró con la persona, que le sacó unos cuantos textos, unas cuantas cosas, y él buscó, entonces yo le dije, bueno, oye, lo que vamos a hacer, nosotros vamos a estudiar eso y vamos a hacer una presentación. Entonces, con la ayuda de Dios, el sábado que viene, vamos, si Dios lo permite, vamos a estar hablando, será como un estudio acerca de el don de lengua. Te lo digo para que ya tú lo vayas leyendo, vayas buscando, vayas investigando y ya para la próxima semana lo presentemos. Está bien, está bien. Vamos a tener invitados de otra denominación. No, pues todavía yo no he conocido a alguien, pero yo casi, si yo encuentro a alguien, hey, ¿te gustaría mostrar tu fe? Que sé yo qué. Vamos para allá. Yo lo digo como tú mencionaste a Abraham, que está hablando de eso, yo pensé como que había alguien en esa situación que sí, yo, el don de lengua, yo estoy duro. No. Lo que pasa fue que él me dijo de que mira, vamos a investigar eso, a ver, ayúdame ahí. Entonces, como son siempre temas que de alguna forma son temas, ¿cómo te explico? Son de estos temas que son con lo que más que frecuentemente uno se choca. Tú sabes, porque esas cosas tipología y cosas así, ya un poco más cosas, pero que nunca está de más repasarlo y analizarlo y ver otra perspectiva. Uno tiene la mala base de que el don de lengua, que sabemos que, porque inclusive el mismo texto lo dice, cuando dice que aquí no vemos de tal sitio, es decir, que el mismo texto, como quien dice, explica cuál es el don. Y uno, gracias a eso, no profundiza tanto, pero podemos ver la historia del don de lengua, cuando nació el don de lengua entre las iglesias, ¿entiendes? No, pero por eso mismo es que quiero hacer ese abordaje. Tú sabes, porque mientras yo lo fui estudiando, encontré cosas que me llamaron la atención y quisiera compartirla con ustedes y tuviera ese estudio y todas esas cosas nítidas y me tiraron mano. Con la ayuda de Dios vamos a dar el sábado que viene, entonces. Está bien, hermano mío, está bien, ya tú sabes. Vamos a orar para despedirnos, ya que Alfredo salió huyendo. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor por dar la oportunidad de estudiar tu palabra, pidiéndote Padre que ya al inicio de esta semana tú nos puedas bendecir, tú nos puedas ayudar a sobrepasar los problemas que podamos tener, los desafíos y que podamos reunirnos para estudiar tu palabra el próximo sábado. Por amor a Jesús, amén. Amén. Hermano, Ya tú sabes. hablamos. Amén.